La parábola es un género literario que consta generalmente de un relato ficticio, pero que enlaza aspectos reales con el fin de dar una enseñanza moral, una enseñanza ética y con el propósito de mejorar la calidad de vida. Jesús utilizó la parábola como uno de sus métodos favoritos para compartir sus enseñanzas. Pero Jesús, además del uso tradicional de la parábola, enlazó este mundo, su relación con el mundo espiritual y sobre todo con el mundo de la eternidad. Hay una parábola que es bastante conocida. Algunas Biblias la titulan como el buen samaritano. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí viene la parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora es muy interesante este género literario de la parábola, porque sucede que las circunstancias que nos rodean a nosotros ahora nos invitan o nos motivan a buscar alguna parábola que tenga alguna relación con el tiempo presente, alguna lección para nosotros, algún mensaje. Y por supuesto la parábola, como palabra de Dios, es viva, siempre va a tener nuevas enseñanzas y nuevas aplicaciones como palabra de Dios. Es así que en esta breve parábola yo encuentro 3 lecciones contundentes que tienen una enorme aplicación para el día de hoy. En primer lugar, pensemos un poquito en el contexto que en una forma indirecta se refleja en la parábola. Y titulo esta lección de la siguiente manera: un gran imperio, el Imperio Romano, pero con pequeños sistemas rotos. Un gran imperio, el Imperio Romano, pero con pequeños sistemas rotos. Yo tengo aquí unos apuntes de una enciclopedia, son bastante extensos, pero solo quiero leer unas pocas características del Imperio Romano del primer siglo. Dice así: durante el largo gobierno de Augusto César, promovió una serie de reformas sociales y administrativas, alentó la agricultura, el comercio, la industria, construyó obras públicas que generaron empleos, fortaleció la vigilancia de las fronteras del imperio, creó la guardia pretoriana para su protección personal, estimuló las artes, la educación. El inmenso imperio pasó a disfrutar de un periodo de 2 siglos de relativa paz y seguridad. La prosperidad romana, lograda
con las conquistas, modificó profundamente el comportamiento político de patricios y la nueva clase social que se venía formando, que deseaba otra cosa, o no deseaba otra cosa que disfrutar la paz y la prosperidad que ofrecía este gran imperio romano. Bueno, no solo eso, sino que una extensa red de carreteras unía la capital Roma con todas las provincias, todas alrededor del Mediterráneo. De ahí salió el dicho de que todos los caminos conducen a Roma. Tengo más apuntes, pero yo creo que esto nos da idea de que en esos 5 siglos que duró el Imperio Romano, llegó a ser el imperio más poderoso, más grande y más fuerte de todos los tiempos. Pero, recalco en mi primer punto, con pequeños sistemas rotos. Es muy interesante cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos los evangelios y prestamos atención a esos pequeños detalles que por aquí y por allá encontramos. Yo encuentro en el mismo libro de Lucas, capítulo 3, cuando nos habla el escritor Lucas, el evangelista Lucas, de la predicación de Juan el Bautista, que vino predicando el arrepentimiento, el bautismo, vino predicando el reino de Dios acercado, etc. Y comenzó a bautizar gente a las afueras de Jerusalén, en el río Jordán. Y dice ahí la palabra del Señor algo que a mí me llama poderosamente la atención, Lucas capítulo 3, versículos 14 y 15. También le preguntaron unos soldados, la policía del estado, diciendo, ¿y nosotros? Porque todos estaban preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, conténtense con vuestro salario. Y como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Miren qué interesante cómo en aquel entonces se usa por lo menos estos 3 calificativos. No hagáis extensión, no calumniéis. En otras palabras, no den reportes falsos. Hay otro caso de un imperio tremendamente poderoso, pero pequeños sistemas rotos. En este caso, el sistema de la salud. En el capítulo 8 del mismo libro de Lucas, nosotros encontramos este milagro que Jesús realizó con la hija de Jairo. Y mientras la multitud iba a la casa de Jairo, una mujer que había padecido por 12 años de hemorragia se acercó para tocar el borde del manto de Jesús. Y dice así el evangelista Lucas, capítulo 8, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, pero ninguno había podido curarla. Había gastado en médicos todo lo que tenía, pero nunca fue sanada. Bueno, ¿qué podemos decir de esta pequeña brecha, este pequeño sistema roto? Seguridad. El relato dice que iba un hombre de Jerusalén a Jericó, un viaje no muy largo. En Jerusalén estaba la guardia, una de las guardias más importantes del imperio, encargada de cuidar la seguridad de la nación, de sus ciudadanos, de los viajeros. Pero cayó en manos de ladrones y lo dejaron casi muerto. A pesar de la calidad del imperio, poco a poco se fue llenando de bandas de asaltantes, piratas en el Mediterráneo, extorsiones de la gente poderosa a la gente de clase media que desapareció. Los ricos cada vez se hacían más ricos, los pobres cada vez se hacían más pobres, y nació inclusive el sistema de esclavitud. Estos pequeños
esquemas o sistemas rotos funcionaron como una gotita de agua que fue cayendo sobre una roca que la terminó despedazando. En 5 siglos, el Imperio Romano, el imperio más grande del mundo, cayó, se resquebrajó y desapareció como imperio. Tremenda lección para nosotros. La segunda lección que yo encuentro en este pasaje es una gran religiosidad, pero cada vez más apartada de los valores del reino de Dios. Bueno, dice el pasaje de la siguiente manera, que el hombre fue asaltado, lo despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y dice así el pasaje, que descendió un sacerdote y viéndole pasó de largo. También descendió un levita y viéndole igual, pasó de largo. Hay una ironía muy sutil aquí en esta expresión. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos el Antiguo Testamento. Es que para ser sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, ser levita. ¿Sí? Pero ya en el tiempo de Jesús se hablaba de sacerdotes de otra casa, ya no de la casa de Leví, sino de la casa de so-and-so. Y así poco a poco gente que no venía de la tribu llamada para ser sacerdotes entraron al sacerdocio. Y los levitas, que debían ser los sacerdotes escogidos por Dios, fueron enviados a otras ocupaciones, como en este caso, intérprete de la ley, los que construyeron el Talmud. Ahora bien, miren lo que yo quiero recalcar aquí. Tanto el sacerdote como el levita cumplieron al pie de la letra lo que su religión les pedía. La Torá, que es el Antiguo Testamento, digamos el Pentateuco, decía claramente que un sacerdote no puede acercarse a un cadáver. Específicamente en Números 19:11 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo. Y el Talmud, que era la interpretación de la ley, las reglas que se ponía para que cualquier buen judío, buen hebreo lo cumpliera. En este caso el Talmud palestino dice: no mires, no te acercas, porque si miras y te acercas puedes ceder a la tentación de tocarlo, aun cuando sea para probar si está vivo o está muerto. Ustedes recordarán en otra ocasión cuando Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, etc. Está citando el Talmud, no la Torá. Yo digo, ¿de qué sirve una religiosidad si te va a apartar del corazón de Dios? ¿De qué sirve una religiosidad, cualquier religión, si te va a apartar del corazón de Dios? Un profeta una vez dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo diría, en este tiempo, ¿de qué sirve levantar una Biblia o dar tremendos sermones desde el púlpito si no vas a respetar y obedecer las enseñanzas de esa Biblia como palabra de Dios? Yo te quiero dejar una pequeña tarea el día de hoy, para que lo pienses. La Biblia dice claramente: no afligiréis a los extranjeros, ha dicho Jehová Dios. Ellos deben ser tratados como si fueran nativos. La Biblia enseña, la Biblia dice, y no se olviden nunca que todos sus antepasados también fueron inmigrantes. Ahí les dejo como tarea. ¿De qué sirve una religión o un símbolo si nos va a apartar del corazón de Dios? Lección número 3 de este pasaje.
una gran sorpresa, una enorme sorpresa. ¿En qué consistía esta sorpresa? Bueno, el Señor continúa diciendo, pero un samaritano, un gentil, o judío casado con una gentil, que fueron separados del pueblo hebreo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta al intérprete de la ley, ¿sí? ¿Quién pues de estos 3? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el odiado samaritano? ¿Fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, si regresamos a nuestro punto anterior, el apego a la letra de la ley hizo que ellos se olvidaran del amor, se olvidaran de la benevolencia, se olvidaran de la compasión, se olvidaran de la misericordia, valores que son del reino de Dios y valores que llevan a una persona mucho más cerca al corazón de Dios. Siguiendo el mismo género de la parábola, yo quiero concluir con estas palabras. Me parece que Jehová Dios está diciendo, estoy enviando a mi siervo COVID-19 sobre la faz de la tierra para castigar a la humanidad que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero lo que menos hacen es precisamente acercarse, creer en ese Creador. Yo, Jehová, estoy enviando a mi siervo COVID-19 para disciplinar a todos aquellos que se llaman cristianos, pero sus vidas no reflejan los valores del reino de Dios. Son cristianos de nombre, pero su vida y su conducta no reflejan el carácter de Dios. Cristiano, por definición, es ser discípulo, seguidor de Jesucristo, imitador de los valores del reino que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y por último, yo, Jehová Dios, estoy enviando a mi siervo COVID-19 para que todos los genuinos cristianos tengan una gran oportunidad de mostrar que son verdaderos cristianos. Y déjame decirle, yo he visto escenas tan lindas en estos días, muchachos llevando agua, muchachos llevando comida, muchachos haciendo esfuerzos, muchachos dando sus vidas para demostrar el amor que Cristo pone en sus corazones. Los valores del reino son amor, compasión, misericordia, benevolencia, que son características del que cree en Jesucristo. Nosotros decimos no al racismo, no a la discriminación, no a la violencia. Yo creo de todo corazón, con la ayuda de Dios, juntos, en unidad, podemos construir una nueva realidad para la honra y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Nos veremos en una nueva oportunidad.